Muy buenas. En este caso vamos a explicar operaciones con números racionales y especialmente el modo de operaciones combinadas. No tan amplio, tal vez con muchos paréntesis, pero sí vamos a ver algunos casos. En este caso tenemos la situación de tener tres fracciones heterogéneas. ¿Por qué le decimos que son heterogéneas? Porque si podemos ver aquí, los tres denominadores, bueno, los denominadores son diferentes. Entonces agarramos esos denominadores y sacamos el mínimo común múltiplo, que en este caso es 30, y ese mínimo común múltiplo lo vamos a poner aquí como denominador del resultado que nos vaya a dar. Entonces recordemos que la idea es en este caso iniciar con el primo menor o el número menor de todos, que es el 2. Entonces al sacar mitad nos queda 1, luego sacamos tercera, nos queda 1 y luego sacamos quinta, nos queda 1. Recordemos que esto se multiplica hacia abajo, entonces 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Ese 30 que tenemos aquí vamos a dividirlo entre cada denominador. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y vamos a ir haciéndolo paso por paso. Entonces, 30 dividido entre 2 nos va a dar 15, por eso tenemos este 15 de aquí. 30 dividido entre 5 nos va a dar 6, por eso tenemos este 6 aquí. Y 30 dividido entre 3 nos va a dar 10, por eso tenemos este 10 en este lado. Entonces, aquí tendríamos el primer paso. Ahora, el segundo paso es multiplicar al numerador con lo que le sobró, digamos en este caso la división, que es 15. Entonces, 15 por 1, menos 3 por 6 y 2 por 10. Entonces nos va a quedar 15 menos 18 y 20. Si sumamos estos dos, nos daría 35. Nos daría 35. Entonces, ese 35 le tenemos que restar el 18. Porque recordemos que no podemos sumar unos positivos con los negativos, entonces tenemos que restar ahí. Y eso nos daría igual a 17, por eso aparece el 17 en el numerador. Por eso tenemos aquí al 17 y después el 30, recordemos que viene desde el momento en que sacamos al mínimo común múltiplo, al mínimo común múltiplo, perdón, desde ahí vendría el 30, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Después, continuando con esta situación de operaciones combinadas, en un segundo ejemplo, tenemos casi que el mismo caso, solamente que vamos a tener fracciones mixtas. Aquí tenemos una fracción mixta, aquí tenemos otra fracción mixta. Entonces, aquí abajito se les recuerda cómo es que pasamos de una fracción mixta a una fracción propia o impropia. Recordemos que tenemos que multiplicar a la parte entera con el denominador y luego sumarle el numerador, sea cual sea. Entonces, en este caso, 4 por 3, 12, más 1, 13, 13 tercios. Entonces, podemos ver que tenemos al 13 tercios aquí y 5 por 5, 25, más 1, 26, por eso tenemos 26 quintos aquí. Entonces, una vez que ya tenemos convertidas las fracciones mixtas a fracciones impropias, entonces vamos a dividir, vamos a sacar el mínimo común múltiplo que lo tenemos por aquí. De los denominadores 3, 5 y 5. Entonces, a la hora de ir sacando este mínimo común múltiplo, ya el 2 no me sirve, empezaríamos con el 3 y luego con el 5. 3 por 5, 15. Ese sería el mínimo común múltiplo. Recordemos que ese mínimo común múltiplo lo tenemos que poner aquí, ¿ok? Y entonces, ese mínimo común múltiplo se divide entre cada denominador de las fracciones que tenemos por aquí. Entre el 3, entre el 5 y entre el 5.
Dividir 15 entre 3 nos va a dar 5, por eso tenemos este 5 por este lado. Dividir 15 entre 5 nos va a dar 3, por eso este 3 y por eso este 3. Entonces, a la hora de multiplicar, diríamos 13 por 5 nos da 65. Aquí lo tenemos. 26 por 3 nos da 78. Nos da 78 y menos 3 por 3 nos va a dar menos 9. Entonces, sumando 65 más 78 y restándole menos 9, tenemos 134 entre 15. Recordemos que esto no lo vamos a poder simplificar porque 134 tiene mitad, en cambio 15 tiene tercera y tiene 5, entonces no vamos a poderlo simplificar. Y por último, el tercer ejemplo de estas operaciones combinadas, tenemos una suma, vamos a verlo por aquí, una suma y una multiplicación. Si no estuviera el paréntesis, primero haríamos la multiplicación, pero como el paréntesis tiene prioridad sobre cualquier operación, entonces tenemos que hacer primero la suma. Aquí tenemos al mínimo, cómo sacar al mínimo como un múltiplo que nos dio 15. Ese 15 igual lo vamos a tener que dividir entre 5 y entre 3. Por eso tenemos aquí al 3 y tenemos aquí al 5. Multiplicando, si usted multiplica 7 por 3 le va a dar menos 21. 2 por 5 le va a dar 10. Y por último, no podemos sumar, tenemos que restar, me va a dar menos 11. Este menos 11 entre 15 lo vamos a tener que multiplicar en forma horizontal. ¿Okay? Entonces, vamos a cambiar ahí por una flecha, por una flecha, porque recordemos que la multiplicación se hace numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, como lo pueden ver, nos quedaría menos 44 entre 45. Así quedaría esta operación. Este sería el resultado final porque no se puede simplificar más. Muchísimas gracias por su atención y espero que este video le ayude a aclarar operaciones con números racionales combinados.